Últimamente hemos visto un auge en las teorías alternativas sobre la historia humana. Los campeones de este gran movimiento, quienes generalmente están cubiertos por un aura de despertar espiritual, han arrojado luz sobre la sombra del escepticismo convencional, y al hacerlo han inspirado a millones a cuestionar la narración oficial de nuestra historia. Acompáñame mientras exploramos algunas de las razones por las que tú también deberías atreverte a cuestionar la historia establecida. El inicio de la civilización. Aunque es objeto de debate, incluso entre los principales historiadores y arqueólogos, se suele aceptar comúnmente que la civilización humana comenzó oficialmente alrededor del 4000 a.C., hace 6000 años, en el sur de Irak. Los sumerios son los primeros civilizadores, porque no hay pruebas de civilizaciones más antiguas que ellos. ¿O acaso las hay? A estas alturas, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con Göbekli Tepe, el sitio con los pilares en forma de T de varias toneladas en Turquía. Cualquier persona en su sano juicio asumiría que estas estructuras requieren conocimientos matemáticos y astronómicos avanzados, que no pueden ser alcanzados por una tribu de personas primitivas que están demasiado ocupadas cazando y recolectando. Sin embargo, la corriente principal insiste en que este sitio fue construido por nómadas cazadores-recolectores. Pero ¿cómo es esto posible? Suena poco probable. Y si analizamos lo que argumentan los arqueólogos, comenzamos a ver agujeros en la trama. En efecto, dicen que eran cazadores-recolectores, pero una rama especial de ellos, por así decirlo. Estas tribus se quedaban en las cercanías de Göbekli Tepe durante parte del año, por lo que, al menos, eran semi-nómadas, comenzando a volverse sedentarios. Y no solo eso, ellos no residían en cuevas o a la sombra de los árboles como lo haría una persona primitiva, sino que residían en aldeas. Por lo que ya dejan de sonar como cazadores-recolectores, empiezan a sonar más como personas civilizadas que, durante un periodo específico del año, visitaban Göbekli Tepe y permanecían allí, en asentamientos, durante un tiempo. La dieta de estas personas consistía en lo básico de los cazadores-recolectores. Sabemos que la cacería de gacelas a gran escala tuvo lugar en el verano y el otoño en ese territorio, pero hemos encontrado una cantidad sorprendente de herramientas relacionadas con el procesamiento de alimentos, y se ha demostrado que esta gente también basaba su dieta en formas primitivas de cereales domesticados, es decir, tenían agricultura, uno de los principales requisitos para que una cultura se califique como civilizada. Hasta ahora, la explicación convencional hace que parezca aún más improbable que los constructores de Göbekli Tepe fueran simples cazadores-recolectores. Ahora bien, si observamos el sitio en sí, sus pilares en forma de T, hechos de piedra caliza, de 3 a 6 metros de altura, que pesan desde unas pocas toneladas hasta más de 10, junto con sus alineaciones astronómicas, inmediatamente nos damos cuenta que esto no fue tarea fácil en lo absoluto. Si el hombre promedio pesa alrededor de 70 kilos y puede levantar, digamos, 1.5 veces su peso corporal, 105 kilos, entonces se necesitarían alrededor de 47 hombres para levantar un pilar que pesa solo 5 toneladas. Claro que este número se ve reducido al usar métodos y enfoques alternativos, pero mi punto es que para que tanta gente trabaje en un proyecto, se necesita la división del trabajo. Este concepto no es más que diferentes tareas asignadas a diferentes grupos. Por lo tanto, necesitaríamos un primer grupo para enfocarse en los cálculos matemáticos y las alineaciones astronómicas, un segundo grupo para enfocarse en el levantamiento pesado, y este tiene que estar bien alimentado, por lo que tiene que haber un tercer grupo para encargarse del agua y de la comida. Y así van surgiendo muchos más grupos en función de las necesidades. La división del trabajo es precisamente otro de los requisitos de una sociedad civilizada. En este argumento en específico, los arqueólogos proponen lo siguiente. Bueno, tal vez nos equivocamos acerca de los cazadores-recolectores. Tal vez pueden hacer más cosas de las que pensábamos, así que, ¿por qué no es esa una hipótesis razonable? Sí que es razonable, pero veo dos problemas con ella. En primer lugar, antes de descubrir Göbekli Tepe, nadie negaba el hecho de que los cazadores-recolectores eran primitivos e incapaces de construir templos megalíticos. No es hasta su descubrimiento que los arqueólogos se ven obligados a explorar otras ideas, pero los historiadores convencionales estaban demasiado asustados como para dar una explicación poco ortodoxa a Göbekli Tepe. Por ejemplo, una propuesta como: Vale, entonces esto significa que la civilización en realidad comenzó mucho antes de los sumerios, probablemente antes de Göbekli Tepe, ciertamente al menos con él. Después de todo, las personas que vivían en esos días eran humanos anatómicamente modernos como nosotros, con la misma capacidad y tamaño de cerebro.
El problema con este tipo de propuestas es que obligan a los historiadores a reescribir por completo la historia, dar un paso atrás y admitir sus errores, los cuales venían defendiendo desde hace años. Era impensable dar una explicación tan blasfema en términos arqueológicos, pues al momento en que admitieran que la civilización comenzó con o antes de Göbekli Tepe, otras teorías alternativas que estaban a la vuelta de la esquina comenzarían a ganar popularidad, y pronto la narrativa convencional de la historia humana se derrumbaría en tiempo real ante sus ojos, dejando atrás un vacío que tardaría décadas en llenarse. El segundo problema es que nunca sabremos con certeza qué hacían los cazadores-recolectores en el día a día, qué pensaban, cuáles eran sus prioridades, a menos que de alguna manera pudiéramos acercarnos a ellos en persona y observar su forma de vida, pero eso es simplemente imposible. La era del hielo terminó hace miles de años, los humanos se volvieron civilizados y la caza y la recolección dejaron de ser prácticos, por lo que nunca podremos conocerlos bien. O tal vez sí. Muchas personas parecen ignorar el hecho de que actualmente en el planeta Tierra existen dos formas de vida, la que tenemos tú y yo, la sociedad civilizada, y la forma de vida de las tribus. Estamos conviviendo con tribus cazadores-recolectoras a día de hoy en el 2023 después de Cristo. Las tribus del Amazonas, de África, ellas nunca abandonaron la tradición de sus ancestros. Hasta el día de hoy, viven en la misma manera en que vivían 10.000 años atrás. Entonces, hagamos la pregunta, ¿acaso vemos alguna tribu del Amazonas, de África, construyendo templos megalíticos con alineaciones astronómicas? ¿O simplemente los vemos vivir vidas simples cazando y recolectando? Sitios como Göbekli Tepe y el resto de los tepes de la zona son pruebas de que claramente estamos ignorando una parte importante de la historia humana. Personalmente, creo que la civilización comenzó en algún momento durante la última era del hielo, pero cuando este periodo llegó a su fin, con un cambio climático abrupto, la civilización que habíamos trabajado tan duro para construir también llegó a su fin. Millones de vidas fueron perdidas, las ciudades costeras aniquiladas por la furia de la naturaleza, dejando atrás solo un rastro de escombros submarinos y un trauma en la mente humana que perduró durante miles de años. Al llegar el gran diluvio, nuestra civilización fue destruida y nos vimos obligados a comenzar desde cero. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Khufu, en honor al antiguo rey egipcio que se dice la erigió, es un simple hecho para los arqueólogos que la primera maravilla del mundo se construyó hace unos 4.500 años. Tardó de 20 a 25 años en completarse y requirió un total de 8.000 toneladas de granito y la asombrosa cantidad de 5.75 millones de toneladas de piedra caliza. Cabe señalar que, mientras que este último material se extrajo en Giza, el primero se originó de una cantera a 800 kilómetros al sur de Giza. También tomó años preparar el terreno donde se construyó esta maravilla, ya que originalmente era una colina que había que nivelar para poder trabajar en ella. Los antiguos egipcios eran ciertamente genios de la arquitectura, incluso para los estándares actuales, ya que lograron construir la primera maravilla del mundo, que ya es impresionante por sí solo, pero además de ser la más antigua, también es la más compleja, y la única en seguir en pie en la actualidad. Pero, ¿cómo sabemos que se remonta a esa época? La egiptología basa la fecha de la Gran Pirámide en gran medida en el contexto histórico y cultural, analizando las inscripciones y la arquitectura. Pero lo que las personas en el lado alternativo de la historia generalmente desconocen es el uso de mortero entre los bloques de la Gran Pirámide. Ahora bien, cabe señalar que a pesar de que se utilizaron decenas de miles de toneladas de mortero para unir las piedras, este tuvo un papel secundario, debido a que la forma misma de las rocas y cómo encajan con tanta precisión entre sí es la razón principal para la integridad general de la pirámide. Sin embargo, el mortero está allí, por lo que los arqueólogos tomaron muestras y usaron radiocarbono para determinar su edad. Concluyeron que databa del período que tanto defendían, el reinado de Khnum Khufu, del 2580 al 2560 a.C. Ahora, uno pensaría que esto de por sí solo es prueba fehaciente de que esta gran estructura se construyó en dicho periodo. Y bueno,
es complicado. Sucede que los teóricos alternativos en realidad no dicen que los egipcios dinásticos no tuvieron nada que ver con la construcción. Para ser claros, yo nunca quisiera divorciar a las grandes pirámides de los antiguos egipcios. Hay muchas ideas erróneas sobre lo que yo pienso al respecto. Por favor, explícanos eso, porque a mí no me quedó claro. Ellos reconocen la relevancia que tiene el periodo llamado convencionalmente Antiguo Egipto con la Gran Pirámide de Giza. De hecho, los dos canales que se extienden desde la llamada Cámara de la Reina están alineados con estrellas específicas. El eje del sur se alinea con Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno y que los egipcios asociaron con la diosa Isis, y el eje norte se alinea con Alfa Draconis, la estrella más brillante en la constelación de Draco durante el tiempo que los egiptólogos dicen que se construyó la pirámide. Entonces, claramente existe un vínculo entre los antiguos egipcios y la Gran Pirámide. Esto lo sabemos gracias a las alineaciones astronómicas. Pero si aceptamos esa evidencia, también tenemos que aceptar la otra evidencia astronómica, la cual muestra la alineación entre las grandes pirámides y el cinturón de Orión. Hay que tener en cuenta que si los superponemos, la imagen estará ligeramente desfasada, pero hay un cierto periodo de tiempo en la historia en el que la alineación se vuelve perfecta. ¿Quieres adivinar? Hace unos 12.000 años, los dos encajan perfectamente. Si le damos la relevancia a una alineación astronómica, también tenemos que dársela a la otra. Ello nos lleva al tema de la herencia y el reinicio de la civilización después de un cataclismo. Tal vez estemos en presencia de evidencia de que en Egipto tuvo lugar el renacimiento de la civilización, el momento en que la gente comenzó a reutilizar estructuras antiguas como la Gran Pirámide y tal vez incluso a construir sobre ella. Pero, ¿y el mortero? ¿Qué parte del mortero se analizó? Porque si las muestras con fecha de radiocarbono no fueran relevantes para la integridad de la estructura, eso podría significar que el mortero llegó después de que se terminara la pirámide. Así que, preguntemos qué piensa nuestro buen amigo Chat al respecto. Comenzaré por ponerlo en contexto. Hola Chat, por favor dime cuántos años tiene el mortero usado en la Gran Pirámide. Se estima que el mortero utilizado en la construcción de la pirámide tiene aproximadamente la misma edad que la pirámide misma, por lo que tiene alrededor de 4.500 años. ¿Qué mortero específicamente fue fechado por carbono? Me disculpo por cualquier confusión. Que yo sepa, el mortero utilizado en la construcción de la Gran Pirámide de Giza no ha sido fechado directamente con carbono. La datación por carbono es una técnica. Pero esto es claramente contradictorio con lo que dice la página de Wikipedia de la Gran Pirámide. Entonces, espera un momento, Chat. Eso contradice lo que dice la página de Wikipedia de la Gran Pirámide. Se tomaron un total de 46 muestras del mortero en 1984 y 1995, asegurándose de que eran claramente inherentes a la estructura original y no podían haber sido incorporadas en una fecha posterior. Esta es la parte que queremos corroborar. Los resultados se calibraron entre 2871 y 2604 a.C. ¿Qué tienes que decir al respecto? Me disculpo por cualquier confusión causada. Agradezco la corrección. Parece que mi respuesta anterior no fue precisa con respecto a la datación por carbono del mortero utilizado en la Gran Pirámide. Bueno, sí que decía que ocasionalmente puede generar información incorrecta. Entendido, Chat. ¿De qué parte de la pirámide se tomó exactamente este mortero? Las muestras de mortero para la datación por carbono se tomaron de varios lugares dentro de la Gran Pirámide de Gizeh. Las ubicaciones específicas de las que se recolectaron las muestras se eligieron para garantizar que fueran inherentes a la estructura original y que no pudieran haberse agregado en una fecha posterior. Ok, entonces no hay detalles sobre de dónde se tomó el mortero. Sí, bueno, yo tampoco puedo encontrar nada al respecto. Muy bien, gracias de nuevo, Chat. Siguiendo con el tema, otra contradicción en el relato oficial de la historia egipcia es el hecho de que muchos templos, estatuas y artefactos que atribuimos a los egipcios dinásticos no coinciden con las herramientas que sabemos que tenían. El trabajo en granito, diorita u otros materiales más duros no se puede lograr adecuadamente cuando todo lo que se tiene es pedernal, cobre y bronce. Los experimentos convencionales han demostrado que, con paciencia, se puede usar una herramienta de pedernal primitiva para tallar granito. Sin embargo, no se ha demostrado que el pedernal puede cortar directamente a través de una gran roca de granito para fabricar, por ejemplo, uno de los bloques sobre la llamada Cámara del Rey. Otros experimentos han abordado el tema del corte de piedra. Han utilizado minerales disponibles para los antiguos egipcios. Sin embargo,
de una manera tan creativa que las herramientas que proponen para lograr los cortes no existen en absoluto en los registros históricos. Esto por supuesto desacredita cualquier resultado que pueda tener el experimento, porque hasta donde sabemos, los dinásticos no tenían tales herramientas. Los arqueólogos sí que logran cortar unos centímetros en el granito, al cabo de unos días, pero no consideraron necesario cortar el bloque del todo. Una pena, la verdad. Este experimento no prueba cómo se cortan los bloques de granito. Este tema en particular tiene mucho por explorar. Personalmente recomiendo el filme Gran Pirámide K 2019 para aprender más al respecto. Ciudades perdidas de las Américas. Light Detection and Ranging, más comúnmente conocido como LiDAR, es un método de detección remota de última generación que puede detectar la elevación para escanear vastas áreas de una superficie determinada. Este es el método gracias al cual hemos descubierto numerosas antiguas ciudades prehispánicas olvidadas a lo largo de América. Estos descubrimientos arqueológicos se remontan al menos a 2009 en Mesoamérica. La antigua ciudad maya de Caracol, en Belice, era bien conocida desde la década de 1930, con sus imponentes estructuras piramidales que los lugareños habían notado fácilmente como montículos de formas extrañas, y que los arqueólogos restauraron removiendo la vegetación que los cubría. Pero no fue hasta que se realizó el escaneo LiDAR del área en 2009 que pudimos darnos cuenta de que no se trataba solo de un complejo remoto de un par de pirámides, sino de una ciudad completa que cubría 176 kilómetros cuadrados, formada por caminos, plazas, terrazas agrícolas, sistemas de manejo de agua, así que estábamos en presencia de un viejo pasado olvidado de la historia humana, los restos silenciosos de una próspera metrópolis que sería la primera de muchas que descubriríamos. Hubo muchos sitios arqueológicos que pasaron por una fase de redescubrimiento después de que se realizaron escaneos LiDAR en su área. Uno de los más notorios es el caso de El Sots. Es un sitio en Guatemala que fue descubierto a principios del siglo XX porque una de sus pirámides sobresalía de la selva y llamaba la atención. Pero en 2010, gracias a la tecnología LiDAR, encontramos sistemas de calzadas, áreas residenciales, terrazas agrícolas y, lo que es más importante, descubrimos dos estructuras relevantes más. Una de ellas es la Pirámide del Diablo, cubierto con máscaras de estuco de aproximadamente unos 50 de altura que representan aspectos desagradables del dios Sol. Pero la otra estructura es un complejo con plataformas alzadas sobre las cuales descansan muchos templos piramidales, entre ellos la Pirámide de la Danta. Mide unos 70 metros de altura, pero si medimos todo el edificio desde la base, obtenemos la asombrosa cifra de 146 metros, unos 6 metros más alta que la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que a pesar de que conocemos importantes civilizaciones de América, como los mayas, los aztecas y los incas, todavía hay una gran parte de la historia que hemos ignorado. Pero si nos ponemos a pensar, si se trataba de ciudades prósperas, ¿cómo llegaron a su fin tantas de ellas y quedaron completamente abandonadas? Y además, ¿por qué no tenemos ningún relato de ellas en los registros históricos? Tal vez sí los tenemos, pero los hemos descartado como mitos, a saber, la ciudad perdida de El Dorado. La legendaria ciudad en la selva profunda, con muros recubiertos de oro, mencionada por personajes destacados como Gonzalo Jiménez de Quesada, Juan Rodríguez Freile e incluso otros europeos como Sir Walter Raleigh. Todos ellos jugaron un papel importante en la difusión de este mito, pero tal vez haya algo de cierto si consideramos los siguientes factores. Los descubrimientos realizados con LiDAR en los sitios mencionados anteriormente no estaban particularmente lejos del área arqueológica que ya conocíamos, simplemente no los habíamos descubierto porque la espesura de la selva la volvía impenetrable. Así que, en la época de la conquista española de América, dado que no tenían LiDAR, muchas de estas estructuras serían completamente invisibles para ellos, ya que, según arqueólogos, muchas de estas ciudades fueron abandonadas antes de la llegada de los españoles. Aún así, lo que sabemos con certeza es que sí pudieron ser abandonadas poco después de la llegada de los españoles. Sabemos con certeza que las Américas experimentaron una disminución drástica de la población, impulsada por las enfermedades que estos europeos trajeron consigo. Algunas regiones sufrirían una disminución del 50 al 90% en solo unas pocas décadas de contacto. Entonces, la explicación más probable para estos sitios míticos
No solo El Dorado, sino otros como la Fuente de la Juventud, las 7 Ciudades de Oro, Quivira y Cíbola. Fue que algunos exploradores entraron en contacto con estas ciudades al comienzo del proceso de la conquista, llegaron a ver su esplendor y quedaron asombrados, pero poco después de entrar en contacto con ellas, habrían propagado accidentalmente una epidemia alarmante entre los habitantes de estas ciudades, que tenían poca o ninguna inmunidad a estas enfermedades extranjeras, entrando rápidamente en un estado de decadencia donde la gente habría colapsado en medio de las plazas, y los sobrevivientes habrían huido de las ciudades, ya que se hubiera vuelto impráctico vivir ahí, y los exploradores que habrían regresado con sus compatriotas españoles, con historias de grandes ciudades en lo profundo de la selva, serían ridiculizados cuando trataran de regresar a estos sitios, y no pudieran encontrarlos en absoluto, porque habrían sido ocultados por la madre naturaleza. Así que la existencia misma de estas áreas urbanas demuestra que los arqueólogos tienen mucho trabajo por hacer en la selva tropical, especialmente en la Amazonía, donde 5 millones de kilómetros cuadrados aún permanecen sin estudiar a día de hoy en 2023, debido a la lejanía y el peligro que implican estas áreas. Personalmente he pensado que si yo fuera un millonario y quisiera contribuir a la arqueología, destinaría grandes cantidades de mis ingresos para financiar escaneos LiDAR de la selva tropical, el desierto del Sahara y algunos lugares costeros clave, como Cabo Verde y el suroeste de España. Porque si el LiDAR ha revelado ciudades enteras que se encontraban a poca distancia de sitios ya conocidos, entonces solo podemos imaginar lo que hay en las regiones que nadie se atreve a explorar. Ciudades antiguas, sepultadas por las arenas del tiempo, esperan ser descubiertas por quien tenga la voluntad y el coraje de ir a buscarlas. Glifos de Gosford. Un conjunto de alrededor de 300 jeroglíficos egipcios de estilo tolemaico fueron encontrados en una cueva entre Woy Woy y Gosford en los años 70. El enigma aquí es que dicho territorio se encuentra al sureste de Australia. De más está decir que este es un tema controvertido, ya que los antiguos egipcios no eran particularmente conocidos por ser navegantes. En todo caso navegaban río arriba y río abajo, siguiendo el Nilo, y ocasionalmente en la vecindad mediterránea del delta. Entonces, ¿qué sentido tendría realmente que esto fuera algo más que un fraude? Pues para empezar, la consistencia de los escritos. Han sido analizados por Youssef Ayyan y Mohammed Ibrahim, dos expertos egipcios en los jeroglíficos antiguos, quienes han llegado a la conclusión de que cuentan una historia coherente, la de dos príncipes egipcios, su tripulación y cómo naufragaron durante una tormenta frente a la costa del territorio en cuestión, que se encuentra a más de 11.000 kilómetros de su hogar en el noroeste de África. La mayoría de los hombres perecieron, y los supervivientes fueron ayudados por los aborígenes durante algún tiempo, hasta que también ellos fallecieron, no sin antes haber dejado constancia de su estancia, en forma de los jeroglíficos que vemos hoy. El hecho de que incluso podamos descifrar estas inscripciones es una prueba de que, si se trata de un fraude, al menos es uno muy elaborado, una broma que algún egiptólogo hizo en sus vacaciones por Australia. Pero lo que hace que los teóricos alternativos se inclinen hacia la idea de que estos son originales es el hecho de que entre estos jeroglíficos hay algunos cuyo significado no había sido descifrado inicialmente. No sería hasta que se hicieran más investigaciones allá en Egipto que en los años 2000 serían descifrados. Entonces, si fue un engaño, ¿cómo supieron los responsables el significado de jeroglíficos que ni siquiera los egiptólogos conocían? Claramente, quien hizo los glifos de Gosford tenía un conocimiento importante de los jeroglíficos egipcios. Pero si este fuera el caso, ¿cómo es posible que estos egipcios lograran llegar a la costa oriental de Oceanía? No se tienen registros escritos sobre ningún viaje más allá de un vasto océano. ¿O sí? En el templo mortuorio de Hatshepsut, en el Valle de los Reyes, se cuenta la historia de la gran expedición que emprendió la reina Hatshepsut a una tierra que llaman Punt. Actualmente se desconoce su ubicación, pero lo que nos revela este viaje son numerosas escenas en las paredes del templo, mostrando largos barcos con remos y enormes velas, que transportaban alrededor de una docena de personas. En estas escenas también muestran las criaturas marinas que encontraron durante su viaje, calamares, mantarrayas y especies de peces que no se encuentran en el Nilo. Uno de los souvenirs que traen de esta tierra es un artefacto curiosamente fuera de lugar. Lo que ves en esta imagen es un boomerang. También podemos encontrar boomerangs entre los tesoros del rey Tutankamón, del mismo tipo. Pero,
¿Cómo pueden tener los egipcios una herramienta como esta, inventada no solo por una cultura extranjera, sino por una que es tan distante que parece imposible de aceptar para la historia convencional? Ah, ¿y puedes adivinar cuál era el nombre egipcio que le dieron a estos boomerangs? El arma del extranjero. Lo llamaban el arma del extranjero. Hola mi gente, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. A mí en lo personal siempre me gusta discutir este tipo de temas, no importa lo controversial que sean, la verdad. Si les gustó y quieren apoyarme, no olviden de dejar su like, su comentario, compartir, todas esas cosas. Y nada, pues sin más que decir, los quiero un montón y los veré a ustedes en la próxima. Si me están mirando los ojos de Aitana.